Mi novia me dijo que se quedaría a dormir con su mamá, pero dejó su computadora encendida con el GPS abierto a un hotel a las afueras de la ciudad. ¿Qué estará haciendo ahí? Estar de pie en el pasillo de un motel barato a medianoche, escoltado por mi amigo abogado y con la cámara del teléfono grabando mientras un sujeto semidesnudo desde la cama me confunde con el repartidor de comida, no estaba en mis planes del fin de semana. Julia nos miraba desde la puerta intentando sostener una actuación dramática que se le desmoronaba por segundos en la cara. Todavía estoy tratando de asimilar la absurda cadena de decisiones que transformó una simple computadora encendida en mi comedor en la salida de emergencia más surrealista de mi vida. Llevaba 2 años compartiendo departamento con Julia en un inmueble cuya renta estaba firmada exclusivamente a mi nombre. En aquel contrato existía una cláusula de penalización económica francamente brutal por cancelación anticipada que me ataba de manos si decidía mudarme antes de tiempo. Durante los primeros meses la convivencia fue aceptable, pero poco a poco la dinámica comenzó a enrarecerse de una forma bastante incómoda. Julia empezó a dar señales de una extraña necesidad de drama continuo que no lograba comprender. Todo requería un nivel de intensificación emocional que a mí me resultaba completamente ajeno. Ella tenía la firme convicción de que una relación sana debía medirse mediante pruebas de lealtad, celos desmedidos y discusiones explosivas. Para Julia, si yo no reaccionaba con una posesividad rabiosa ante cualquier estímulo, significaba simplemente que no me importaba. Convirtió la convivencia en un campo de minas donde constantemente evaluaba mi grado de compromiso mediante trampas diseñadas para hacerme perder la cabeza. Si un día no le preguntaba quién le mandaba un mensaje, su molestia era evidente durante horas. Su mente parecía necesitar desesperadamente la fricción para sentir que la relación existía. Durante el último año, sus maniobras se volvieron tan habituales como predecibles en la rutina diaria. Solía dejar chats de WhatsApp abiertos con exnovios o desconocidos justo en la pantalla de la tablet mientras se iba a bañar. Dejaba notificaciones sospechosas a la vista y comentarios ambiguos sobre compañeros de trabajo para observar de reojo mi rostro. A veces dejaba servilletas con números telefónicos escritos sobre el velador como quien olvida un boleto de autobús. Todo estaba meticulosamente calculado para provocarme un ataque de celos que alimentara su ego. Yo optaba por mantener una postura de indiferencia absoluta y una calma casi robótica ante sus desplantes. Asumía erróneamente que con suficiente paciencia y madurez su necesidad de atención terminaría por estabilizarse con el tiempo. Escogí no entrar en su juego, limitándome a observar en silencio cada uno de sus movimientos teatrales sin otorgarle la reacción que esperaba. Mi falta de celos la desesperaba enormemente, aunque en ese momento yo no dimensionaba hasta qué punto pensaba escalar su experimento. Simplemente me dedicaba a mis asuntos mientras registraba mentalmente sus patrones. La noche del incidente, Julia anunció con un tono sospechosamente casual que se iría a dormir a casa de su madre para ayudarla con unas remodelaciones. Recogió un bolso pequeño, me dio un beso frío en la mejilla y salió del departamento dejando una atmósfera extrañamente ensayada. Apenas cerró la puerta principal, noté que había dejado su computadora portátil encendida de par en par sobre la mesa del comedor. Junto al teclado descansaba, dispuesto con una simetría casi artística, un recibo impreso de un motel ubicado a las afueras de la ciudad. Era una puesta en escena ridículamente evidente. Me acerqué a la computadora sin mayor prisa y vi la pantalla totalmente activa con una pestaña de navegación abierta. El mapa mostraba la ruta GPS exacta trazada desde nuestra casa hacia el motel del recibo, fijando una ubicación en tiempo real que parpadeaba. Quedaba claro que ella deseaba fervientemente que yo viera aquello, me enfureciera, tomara mi auto y llegara hecho una fiera a reclamarle. Esperaba la típica escena de telenovela donde el novio despechado derriba la puerta entre gritos y lágrimas. Toda la escena gritaba que era su trampa definitiva para obligarme a reaccionar. Mientras contemplaba el brillo de la pantalla, entendí con absoluta claridad la psicosis del plan de Julia. No se trataba de un descuido desafortunado ni de una torpeza tecnológica, sino de un cebo deliberado preparado con minucia. Ella necesitaba que yo cayera en la provocación para validar sus teorías sobre mi supuesta falta de pasión. Sabía que si ignoraba esto como en las ocasiones anteriores, la escalada de desvaríos continuaría indefinidamente. Fue en ese preciso instante cuando recordé las líneas finas de mi contrato de arrendamiento. Aquel contrato que me tenía atado financieramente poseía una condición sumamente particular redactada por el dueño. La penalización económica por rescisión anticipada quedaba completamente anulada si se demostraba una causal de infidelidad o falta grave de convivencia mediante acta notarial o testimonio de autoridad. Recordé el párrafo exacto que leí al firmar hace 2 años y vi una oportunidad dorada ante mis ojos. La trampa que ella había montado para ponerme a prueba era exactamente el salvoconducto legal que necesitaba para liberarme del departamento sin pagar un solo dólar. En lugar de perder los estribos o salir corriendo a gritarle en la carretera, tomé mi teléfono con absoluta frialdad. Llamé a mi amigo abogado, le expliqué la cláusula del contrato y la escena surrealista que tenía frente a mí en el comedor.
Él entendió de inmediato la estrategia legal y aceptó acompañarme en el acto para actuar como testigo formal del hecho. Nos encontramos en mi auto 15 minutos después y manejamos tranquilamente hacia las afueras de la ciudad. El trayecto transcurrió en completo orden, repasando los pasos para que todo quedara perfectamente documentado. Llegamos al motel pasada la medianoche y solicitamos en recepción la verificación del número de habitación según la reserva del recibo. Caminamos por el pasillo en absoluto silencio mientras mi amigo preparaba la bitácora de la visita y yo encendía la cámara del teléfono. Al llegar a la puerta correspondiente, llamé con nudillos firmes asegurándome de mantener encendida la grabación continua. Escuché ruidos apresurados al otro lado y la sombra de alguien acercándose tras la mirilla. Estaba a punto de presenciar la resolución de su propio experimento. La puerta se abrió y Julia apareció con una expresión de sorpresa exagerada que parecía ensayada frente al espejo. Sus ojos brillaban esperando el grito de indignación, el reproche dramático o el reclamo posesivo que tanto había anhelado. Sin embargo, se topó con mi rostro inexpresivo, la cámara apuntando con firmeza y mi amigo tomando notas a mi lado. La teatralidad de su postura comenzó a desmoronarse visiblemente al notar la ausencia total de ira en mi mirada. Su plan comenzaba a revelar grietas estructurales. Desde el fondo de la habitación, sobre la cama, la voz de su exnovio Christian resonó exigiendo saber quién molestaba a esa hora. Julia, acorralada por su propio montaje y buscando desesperadamente salvar el momento con una humillación, me señaló hacia la cama y le dijo a Christian que yo solo era el repartidor de comida que se había equivocado de habitación. Christian pareció confundido mientras buscaba sus pantalones al borde del colchón. Yo sostuve la mirada sin articular una sola palabra, capturando perfectamente sus caras y la declaración en el vídeo. Asentí con la cabeza en absoluto silencio, guardé el teléfono en el bolsillo y me di la vuelta sin darles el espectáculo que buscaban. Tenía la prueba irrefutable, el testimonio legal de mi amigo y la evidencia requerida para anular el contrato de arrendamiento de inmediato. Escuché a Julia intentar decir algo a mis espaldas, pero continué caminando a paso firme hacia la salida del recinto. Su trampa definitiva para medir mis celos se había convertido en la herramienta perfecta para regalarme la libertad financiera y emocional que tanto deseaba. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, increíble el papelón que hizo Christian pasando de exnovio triunfante a cliente confundido del supuesto repartidor. Julia montó toda una producción de motel solo para que el tipo terminara en paños menores presenciando cómo su examen de celos se transformaba en un trámite administrativo. Respuesta de OP, la verdad es que a mí solo me importaba la firma de mi amigo abogado en el acta esa misma madrugada. Christian ni siquiera entendía qué estaba pasando mientras buscaba sus pantalones, pero su testimonio involuntario en mi vídeo me ahorró un par de miles de dólares en penalizaciones. Usuario Anónimo 2 dice, nadie deja un recibo impreso y el GPS abierto por accidente a menos que esté pidiendo a gritos que los atrapen. Es evidente que era un plan desesperado de ella para obligar a Mateo a armar un escándalo en vivo. Respuesta de OP, confirmó perfectamente la mente retorcida con la que estuve conviviendo 2 años. Pensó que mi serenidad habitual era debilidad, cuando en realidad solo estaba esperando el momento idóneo para recolectar las pruebas necesarias y salir de ahí. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y todo marchaba en relativa tranquilidad mientras procesaba los trámites iniciales. Me instalé temporalmente en el departamento de mi amigo abogado mientras él redactaba los documentos para la anulación legal del arrendamiento. Durante esos días mantuve un contacto cero absoluto con Julia, bloqueando sus llamadas y no respondiendo a ningún mensaje. Mi silencio sepulcral pareció ser el detonante que activó la fase más desesperada y destructiva de su plan. Ella no podía aceptar que su gran trampa de celos hubiese generado una indiferencia total en lugar de un rescate desesperado. Al no recibir reclamos ni llamadas violentas de mi parte, Julia decidió llevar su estrategia de provocación al siguiente nivel. Aprovechando que la propiedad aún figuraba formalmente a mi nombre hasta que la administración firmara la baja, mudó a Christian al departamento. El sujeto se instaló cómodamente en el lugar utilizando mis muebles, mi pantalla y mis espacios cotidianos sin mi consentimiento. Julia comenzó a publicar decenas de fotografías en sus redes sociales exhibiendo la ropa de Christian sobre mi sofá favorito. Estaba claro que buscaba desesperadamente una reacción de rabia para confirmar que su ausencia me dolía. En lugar de caer en la trampa e ir a sacarlos a la fuerza, me dediqué a reunir evidencias de manera metódica. Guardé capturas de pantalla detalladas con hora, fecha y ubicación de cada una de sus publicaciones públicas. Adjunté las imágenes a la carpeta de rescisión que mi abogado estaba preparando para la administración del edificio. Cada foto que ella subía para darme celos servía como prueba irrefutable de ocupación indebida por parte de terceros no autorizados. Mi estrategia continuaba siendo la recolección silenciosa de datos mientras ella creía estar ganando el juego psicológico. Al notar que sus publicaciones en redes no surtían el más mínimo efecto en mí, la frustración de Julia escaló de forma sumamente agresiva. El viernes por la tarde, al salir de mi jornada laboral en la oficina,
me dirigí hacia mi vehículo en el estacionamiento privado del trabajo. Justo al lado de mi auto encontré 3 enormes bolsas negras de basura tiradas sobre el pavimento. Al acercarme con prudencia, me percaté de que las bolsas estaban entreabiertas y dejaban ver telas trituradas en su interior. Era una escena bastante grotesca en medio del parqueadero. Revisé el contenido de las bolsas y descubrí que se trataba de toda mi colección de ropa de invierno. Absolutamente todos mis abrigos, chamarras costosas y suéteres de lana habían sido sistemáticamente cortados a tijeretazos. Los cortes eran precisos y furiosos, reduciendo prendas de valor a simples trapos inservibles arrojados al suelo. Julia había acudido a mi antiguo departamento, empaquetó mis pertenencias y se tomó el trabajo de destruirlas antes de ir a dejarlas a mi lugar de trabajo. Pensó que encontrar mi ropa destrozada me obligaría finalmente a buscarla para reclamarle. Mi respuesta volvió a distar completamente de la confrontación temperamental que ella esperaba recibir. En lugar de llamarla enfurecido o acudir al departamento a armar un pleito físico, caminé directo a la oficina de recursos humanos de mi empresa. Expliqué la situación al encargado de seguridad y solicité formalmente la revisión de las cámaras del estacionamiento. El personal accedió de inmediato al ver el estado en que habían dejado las bolsas junto a mi coche. La logística para obtener las imágenes resultó ser rápida y sumamente eficiente. Las grabaciones del sistema de vigilancia captaron el momento exacto con una nitidez impecable a plena luz del día. En el vídeo se veía a Julia bajando de su auto, caminando hacia mi vehículo y arrojando las 3 bolsas con saña. Las cámaras registraron su rostro claramente mientras pateaba las bolsas antes de retirarse del lugar con una sonrisa de satisfacción. Quedó documentada la hora exacta del acto de vandalismo y la matrícula de su automóvil. Tenía en mis manos una evidencia en vídeo irrefutable de la destrucción deliberada de mi propiedad privada. Descargué los archivos de vídeo en una unidad USB y los sumé inmediatamente al expediente legal que mi abogado presentaba ante la administración. Aquel acto de despecho no hizo más que debilitar exponencialmente su posición legal en el conflicto del departamento. Cada pataleo derivado de su fallida prueba de celos le sumaba un nuevo cargo civil y penal en su contra. Yo permanecía absolutamente tranquilo, sabiendo que la ley se encargaría de cuantificar el costo de sus berrinches. Mi papel seguía siendo el de un espectador paciente que registraba sus faltas. La administración del edificio, al ver las pruebas de ocupación indebida y el historial de vandalismo documentado, aceleró la rescisión del contrato. El dueño de la propiedad se mostró horrorizado por la conducta de Julia y eximió cualquier pago pendiente por mi parte. Por otro lado, mi abogado redactó una notificación de demanda por daños a la propiedad que fue enviada directamente al domicilio de la madre de Julia. Ella creía que cortar mis abrigos la liberaba de la culpa, sin entender que estaba pavimentando su propia ruina financiera. El proceso avanzaba a mi favor de forma implacable. Christian, por su parte, continuaba viviendo en el departamento sin saber que la administración ya preparaba la orden de desalojo. Julia lo mantenía allí como un trofeo de utilería para intentar lastimar mi orgullo a través de redes sociales. Era ridículo ver cómo el tipo se prestaba para posar con mis pertenencias mientras la causa legal avanzaba en la sombra. Ninguno de los dos imaginaba que la trampa inicial del motel estaba a punto de cerrar su ciclo definitivo. La ignorancia de ambos sobre el expediente en su contra era casi cómica. Yo continuaba haciendo mi vida de manera normal, asistiendo a mi trabajo y organizando la búsqueda de mi nuevo hogar definitivo. La ausencia de discusiones y el haber salido de esa dinámica tóxica me devolvieron una paz mental que no sentía hacía años. Mi entorno cercano no podía creer la serenidad con la que estaba manejando un evento de tal magnitud. Simplemente entendí que cuando tu contraparte se está destruyendo sola, lo más inteligente es no interrumpirla. Bastaba con dejar que su propia inercia hiciera el trabajo pesado. Con el expediente cerrado y entregado a las autoridades correspondientes, solo quedaba esperar la ejecución de las medidas administrativas. Julia pensaba que su silencio tras el ataque a mi ropa significaba que yo me había rendido ante su demostración de fuerza. No tenía idea de que los documentos firmados por el dueño y la policía estaban a punto de ser notificados. Mi estrategia silenciosa estaba rindiendo sus primeros frutos sin haber tenido que elevar la voz ni una sola vez. La primera gran consecuencia para ella era inminente. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, a un amigo le pasó algo similar cuando intentó terminar con su ex y ella le destruyó sus chaquetas favoritas con pintura. Es increíble cómo algunas personas creen que arruinar la ropa de invierno de alguien va a revivir el amor o forzar una conversación sana. Respuesta de OP. Cada abrigo destrozado terminó descontado directamente del depósito de garantía gracias a las facturas de compra archivadas que le envié al administrador. Ella pensó que me dejaba con frío y lo único que hizo fue financiarme un guardarropa nuevo mediante la vía legal. Usuario anónimo 2 dice, pobre Christian, pasó de ser el novio del motel a convertirse en un ocupa que duerme en un sofá ajeno rodeado de bolsas de ropa picada. El tipo no tiene ni idea de que lo están usando de utilería barata en una guerra que ya perdió. Respuesta de OP. Christian siempre fue un simple utilero en el drama de Julia,
seleccionado únicamente para intentar darme celos. Lo gracioso es que él se sentía el ganador de la historia mientras los abogados preparaban la notificación de desalojo en su cara. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y todo marchaba en relativa tranquilidad hasta que la resolución legal fue notificada de manera oficial. Con el expediente notariado sobre la infidelidad y los vídeos del vandalismo en el estacionamiento, la administración canceló el contrato sin penalización alguna para mí. El dueño del inmueble emitió un aviso de desalojo fulminante de 48 horas dirigido a Julia y a cualquier ocupante no autorizado. La noticia les cayó como un balde de agua fría en medio de su falsa fantasía de victoria. Toda su estrategia de ocupación se vino abajo en cuestión de minutos. Aquel mismo mediodía, tras haber firmado el finiquito del departamento anterior, me encontraba conduciendo hacia mi nuevo hogar. Me detuve en un semáforo en rojo en una de las avenidas principales de la ciudad, disfrutando del tráfico tranquilo. De repente, escuché el rechinar de unos neumáticos frenando de golpe justo a un costado de mi coche. Miré por el retrovisor y vi el auto de Julia cruzado a mitad de la calle de forma totalmente imprudente. La puerta de su vehículo se abrió de golpe y ella bajó echando furia por la mirada. Julia caminó a zancadas hacia mi ventana y comenzó a golpear el cristal desquiciada con ambos puños. Sus gritos atravesaban el parabrisas mientras me exigía que bajara del auto para dar la cara por la orden de desalojo que le acababa de llegar. La gente desde otros vehículos comenzó a mirar la escena con evidente extrañeza y sorpresa. Yo mantuve la calma en el asiento del conductor, ajusté el espejo retrovisor y la observé detenidamente sin mostrar un solo rasgo de alteración. Su rostro estaba desencajado por la rabia y el descontrol. Presioné el botón para bajar la ventana apenas 3 centímetros, lo suficiente para que pudiera escuchar mi voz con claridad pero sin permitir que metiera las manos. Le pedí con un tono sumamente pausado que se tranquilizara y dejara de hacer un espectáculo público en medio de la avenida. Ella continuó gritando que yo era un cobarde por usar abogados para sacarla del departamento donde según ella aún teníamos una historia. Esperaba que yo le reclamara por Christian o por la ropa cortada para iniciar una discusión pasional. Miré fijamente sus ojos y le expliqué con absoluta frialdad que llevaba muchos meses queriendo dejarla debido a su insoportable toxicidad. Le aclaré que su dichosa prueba de celos en el motel no me había lastimado en lo más mínimo, sino que se convirtió en mi pase de abordaje para irme gratis. Le detallé cómo su propio recibo y su GPS abierto me regalaron la evidencia perfecta que anulaba el contrato de renta sin hacerme perder un solo centavo. La cara de Julia se transformó por completo en cuestión de segundos. La expresión de furia en su rostro dio paso a una palidez absoluta al procesar cada una de mis palabras. Descubrir que su mentira nunca me causó dolor, sino que financió mi escape y me liberó de ella, fue la revelación más humillante de toda su vida. Se dio cuenta de que durante semanas estuvo jugando un ajedrez donde ella misma se había dado el jaque mate desde la primera jugada. Su intento de manipularme para hacerme llorar solo había servido para ahorrarme miles de dólares de penalización. Su ego quedó completamente destrozado en la vía pública. Mientras ella permanecía petrificada al lado de mi puerta tratando de articular alguna respuesta incoherente, el semáforo cambió a luz verde. Puse primera marcha en la palanca de cambios y aceleré de manera suave sin volver a mirarla. La dejé varada a mitad del tráfico de la avenida, rodeada de bocinas de autos impacientes mientras intentaba asimilar la verdad. Miré por el espejo retrovisor por última vez y vi cómo la gente le gritaba desde otros coches para que moviera su auto. La reina de las pruebas había quedado reducida a un obstáculo vial. La sensación de satisfacción al alejarme de ese semáforo fue simplemente indescriptible. Mi plan de mantener la serenidad y usar la ley a mi favor había funcionado con una precisión impecable. Julia pensaba que estaba jugando con mis sentimientos, cuando en realidad solo estaba ejecutando los pasos de mi propia liberación. No tuve que insultarla ni perder el control para dejarla absolutamente destruida. Su propio narcisismo la había llevado a construir la trampa perfecta para su propio desastre. El desalojo del departamento se ejecutó sin mayores contratiempos al día siguiente bajo la supervisión de la policía local. Me informaron que Julia tuvo que empacar sus pertenencias a toda prisa mientras los administradores cambiaban las cerraduras de la entrada. Christian tuvo que cargar con sus maletas en la acera entre discusiones acaloradas con ella frente a los vecinos del edificio. El teatro que habían montado a mi costa había llegado a un fin ridículo y vergonzoso. El departamento quedó completamente entregado y libre de cargos para mi persona. Mi amigo abogado me confirmó que todos los papeles de la rescisión estaban archivados correctamente sin que yo tuviera que desembolsar un solo centavo. La penalización económica que tanto me preocupaba meses atrás se disolvió gracias a la incoherencia de Julia. Mi nuevo departamento era un espacio tranquilo, iluminado y libre de cualquier sombra de drama desmedido. Finalmente podía concentrarme en mi trabajo y mi rutina cotidiana sin temor a encontrar trampas absurdas al llegar a casa. Sin embargo, sabía que la mente de Julia difícilmente aceptaría una derrota tan aplastante de forma pacífica.
Alguien acostumbrado a manipular a sus parejas suele buscar cualquier vía para reescribir la narrativa cuando pierde el control. A pesar de haber quedado en ridículo ante sus amigos y la policía, su obsesión por demostrar que yo aún sentía algo por ella seguía latente. Decidí mantener la guardia alta y conservar todos los respaldos legales por si intentaba alguna nueva locura. La serenidad recién adquirida valía la pena defenderla a toda costa. Con el asunto de la vivienda formalmente resuelto y mi economía intacta, cerré ese capítulo con un profundo suspiro de alivio. Había logrado salir de una relación asfixiante utilizando únicamente la frialdad estratégica y el cumplimiento estricto de las normas. Julia había financiado mi libertad con su propio engaño y eso era algo que jamás podría borrar de su memoria. La historia parecía haber llegado a su fin, o al menos eso era lo que la lógica dictaba en ese momento. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, la cara de Julia en el semáforo al descubrir que ella misma pagó tu libertad financiera debió ser idéntica al meme de Pikachu sorprendido. Es el remate perfecto para alguien que montó todo un circo pensando que te iba a tener suplicando de celos. Respuesta de OP. La verdad destruye mucho más cuando la cocinaste tú misma durante semanas sin darte cuenta. Arranqué en verde dejándola hablando sola frente a una fila de autos tocando la bocina, y dudo mucho que se recupere de ese golpe a su ego. Usuario anónimo 2 dice, ¿y qué pasó con Christian tras la orden de desalojo express de 48 horas? Me imagino que el pobre tipo tuvo que pagar la mudanza de emergencia o terminó en la calle con las bolsas de ropa destrozada. Respuesta de OP. El papel de Christian terminó en el preciso instante en que dejó de servir como carnada para darme celos. En cuanto la policía llegó a cambiar las cerraduras, lo vieron cargando sus cosas a toda prisa mientras discutían a gritos en la acera. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y todo marchaba en relativa tranquilidad hasta que la distorsión de la realidad en la cabeza de Julia encontró una nueva vía de escape. Convencida de que mi estrategia legal no era más que un mecanismo de defensa porque supuestamente le temía a la intensidad de nuestro amor, se rehusó a aceptar el fin definitivo. La derrota legal en lugar de frenarla, alimentó una narrativa delictiva en su mente donde ella debía salvarme de mi propio desapego. Para lograrlo, sobornó a un repartidor de entregas locales para conseguir la dirección exacta de mi nuevo domicilio. Pocos días después de obtener mi ubicación, comenzaron a llegar paquetes bastante perturbadores directamente a la puerta de mi casa. El primer envío era una caja envoltorio de regalo que contenía notas manuscritas donde afirmaba que estábamos destinados a estar juntos sin importar los abogados. Los envíos se volvieron cada vez más extravagantes y desquiciados con el pasar de las semanas. Cada paquete que aparecía en mi entrada traía consigo una carga de obsesión que superaba cualquier límite razonable. La situación llegó a su punto más grotesco cuando recibí una elegante caja de terciopelo rojo a través de un servicio de mensajería privada. Al abrir el empaque con guantes por precaución, encontré varios mechones de su propio cabello atados con un listón negro. Junto a los mechones descansaba un collar de perro de cuero pesado con una placa metálica grabada que llevaba mi nombre completo. La dedicatoria adjunta insinuaba que era un símbolo de la pertenencia absoluta que yo debía rendirle a su persona. Sin tocar los objetos de más ni dejarme llevar por el pánico o la rabia, guardé inmediatamente la caja y su contenido en bolsas herméticas de plástico. Mi respuesta volvió a ser estrictamente pragmática y alejada de cualquier intercambio emocional con ella. No la llamé para reclamarle ni le envié mensajes exigiendo explicaciones por la ridiculez del envío. Simplemente tomé las bolsas selladas, subí a mi auto y me fui directo a la comisaría de policía más cercana para interponer una denuncia formal. Presenté ante los oficiales de guardia el historial completo de eventos, incluyendo las grabaciones del estacionamiento, la orden de desalojo previa y los nuevos envíos acosadores. Mostré la caja de terciopelo, los mechones de cabello y el collar grabado como evidencia física incontestable de acoso sistemático. El oficial a cargo redactó un informe detallado anotando el grabado exacto de la placa metálica y adjuntó las fotografías al expediente. Iniciamos de inmediato los trámites correspondientes para solicitar una orden judicial de restricción y alejamiento. Mientras la policía procesaba la denuncia, un amigo en común que mantenía contacto lejano con el círculo de Julia me reveló detalles de su situación personal. Me confirmó que Christian la había abandonado definitivamente a mitad del desalojo del departamento anterior. El sujeto abrió los ojos al ver la fijación enfermiza que Julia conservaba hacia mí y comprendió que solo era un peón desechable. Decidió empacar sus pertenencias e irse sin dejar rastro al percatarse de que ella estaba verdaderamente fuera de sus casillas. Julia se quedó absolutamente sola en el departamento de su madre, consumida por una obsesión que nadie en su entorno estaba dispuesto a tolerar. Sus amistades cercanas comenzaron a distanciarse progresivamente al notar la falta total de coherencia en sus actos y discursos. Sin embargo, en su mente ella continuaba creyendo que sus envíos postales terminarían por quebrantar mi postura de indiferencia. Su retorcida táctica para obligarme a reaccionar terminó dejándola aislada de todo su círculo social.
La recolección de pruebas que realicé desde el primer día continuaba construyendo una muralla infranqueable a mi favor. Cada intento desesperado de Julia por provocar una respuesta emocional se convertía automáticamente en un elemento de prueba para la fiscalía. Ella no lograba comprender que su lógica dramática no funcionaba en el mundo real ni ante las instituciones legales. Estaba caminando a pasos agigantados hacia un problema penal serio por su incapacidad para aceptar un rechazo silencioso. La policía le notificó formalmente la apertura de la investigación por acoso y la orden de restricción preventiva dictada por el juez. Las autoridades le advirtieron explícitamente que cualquier intento de acercamiento físico, digital o postal resultaría en su arresto inmediato. La noticia cayó como un mazazo en el entorno de su familia, quienes finalmente entendieron la gravedad de la conducta de Julia. Su teatro de pruebas de amor había cruzado la frontera de la legalidad de forma irreversible. Por mi parte, continué manteniendo mi rutina con absoluta discreción y reforzando las medidas de seguridad en mi nuevo hogar. La presencia del collar grabado y las notas en el expediente policial garantizaban que cualquier reincidencia tendría consecuencias penales inmediatas. Me sentía completamente respaldado por los hechos y por la documentación impecable que habíamos recopilado. La estrategia de mantener la cabeza fría estaba demostrando ser la única vía efectiva para desmantelar su locura. Era evidente que Julia había perdido por completo el piso de la realidad en su afán por demostrar un punto que solo existía en su mente. Su creencia de que las relaciones se basan en trampas, sumisión y celos la había llevado a perder su departamento, su pareja de repuesto, sus amigos y su libertad de tránsito. Todo el caos que intentó sembrar en mi vida terminó rebotando directamente contra ella con una precisión matemática. Se encontraba literalmente con un pie dentro del sistema penal. Me mantuve firme en mi postura de no otorgarle ni una sola palabra, sabiendo que la indiferencia era la barrera más poderosa contra su manipulación. La orden de alejamiento le prohibía tajantemente acercarse a mi trabajo o a mi vivienda bajo amenaza de cárcel. Parecía que finalmente las cosas tomarían un cauce definitivo gracias a la intervención de las autoridades. Sin embargo, el capítulo final de su autosabotaje aún guardaba un último acto de absoluta insensatez. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: mandar mechones de pelo y un collar de perro grabado con tu nombre parece sacado del guión de una película de terror de bajo presupuesto. Es increíble el nivel de ridículo al que llegó solo porque no le gritaste de celos en el motel. Respuesta de OP: lo mejor de su regalo dramático fue que el collar venía grabado con mi nombre de forma explícita, facilitándole enormemente el trabajo a los oficiales. Anotaron la prueba en el informe policial de inmediato y sirvió para que el juez firmara la orden de restricción en tiempo récord. Usuario anónimo 2 dice: menos mal que Christian abrió los ojos a tiempo y huyó a mitad del desalojo antes de que a él también le tocara un collar grabado. El tipo por fin entendió que solo era la carnada barata en un circo de obsesión sin sentido. Respuesta de OP: la farsa de Julia era absolutamente insostenible para cualquiera con dos neuronas de frente. Christian tardó más de la cuenta en darse cuenta, pero al menos tuvo el instinto básico de salir corriendo en cuanto vio que ella estaba completamente fuera de la realidad. Actualización 4. Ha pasado 4 meses desde la última actualización y todo marchaba en relativa tranquilidad hasta que Julia intentó ejecutar su prueba de amor más absurda e invasiva de todas. Me encontraba realizando las compras del mes en el supermercado de mi zona en una mañana totalmente apacible. Salí del establecimiento cargando las bolsas de víveres e iba directo hacia mi auto estacionado en la parte posterior del parqueadero. Al acercarme al vehículo, noté de inmediato un detalle sumamente extraño en la estructura de la carrocería. La tapa de la cajuela de mi auto no cerraba por completo y presentaba una rendija sospechosa de unos cuantos centímetros. Al aproximarme con cautela, escuché con absoluta claridad el sonido de una respiración agitada y sofocante proveniente del interior del maletero. Rápidamente até cabos y me percaté de que Julia había logrado burlar la seguridad del auto para meterse allí a esperarme. Su plan consistía evidentemente en darme un susto dramático cuando yo fuera a guardar las bolsas para forzar esa escena emocional que tanto anhelaba. En lugar de abrir la cajuela para darle la oportunidad de desplegar su circo o ponerse a discutir conmigo, mantuve la calma más rigurosa. Di 2 pasos hacia atrás, acomodé las bolsas del supermercado sobre el pavimento con delicadeza y saqué mi teléfono del bolsillo. Llamé tranquilamente al número de emergencias de la policía reportando la presencia de un individuo sospechoso e intruso encerrado dentro de la cajuela de mi vehículo en el parqueadero comercial. Proporcioné la ubicación exacta y esperé la llegada de las patrullas a una distancia completamente segura. 3 patrullas de la policía local arribaron al lugar en menos de 10 minutos con las sirenas encendidas atrayendo la atención de todos los compradores. Los oficiales se desplegaron alrededor de mi coche con las manos en sus fundas siguiendo el protocolo de intrusión. Les expliqué con serenidad que la persona dentro del vehículo tenía una orden de restricción vigente por acoso y que no pensaba acercarme a la cajuela. Los agentes tomaron el control de la situación de inmediato y procedieron a destrabar el seguro del maletero.
Los oficiales abrieron la cajuela de golpetazo y sacaron a Julia del interior, despeinada, sudorosa y completamente desorientada por el encierro que ella misma se había impuesto. Le colocaron las esposas de inmediato mientras ella comenzaba a patalear y a sacudirse descontrolada frente a los transeúntes del supermercado. Con la voz descompuesta, les gritaba a los agentes que no podían arrestarla porque nosotros éramos almas gemelas que simplemente estábamos atravesando un pequeño malentendido de pareja. El espectáculo público era sencillamente bochornoso. Los oficiales le leyeron sus derechos sin prestar la menor atención a sus desvaríos románticos mientras la conducían hacia la parte trasera de la patrulla. Gracias a la orden de restricción previa que yo había tramitado meticulosamente y al historial de acoso documentado con los envíos anteriores, su situación se tornó sumamente grave. Flagrancia, violación de orden judicial e intrusión a propiedad privada se sumaron en un solo expediente contundente. Su gran prueba de celos en la cajuela la llevó directo a los separos judiciales esa misma mañana. Semanas después se celebró la audiencia correspondiente ante el juez de control con la presencia de mi abogado e informes psicológicos del estado de Julia. Ante la contundencia de las pruebas acumuladas durante meses, el juez dictó sentencia declarándola culpable de acoso sistemático y violación de medidas cautelares. Se le otorgó el beneficio de la libertad condicional sujeto de forma obligatoria a someterse a un tratamiento psiquiátrico intensivo e internamiento parcial. La justicia formal terminó poniendo el límite firme que ella jamás quiso aceptar por las buenas. Hoy disfruto de una tranquilidad inquebrantable en mi nuevo hogar, disfrutando de mi espacio, mi trabajo y mis proyectos personales sin la menor interrupción. No tuve que desembolsar un solo dólar por la penalización del arrendamiento ni perdí la cabeza en discusiones estériles a lo largo de este proceso. Cada movimiento que realicé estuvo guiado por la paciencia, el uso de la ley y el rechazo absoluto a participar en su teatro de manipulación. Mi libertad financiera y emocional quedó completamente blindada. La policía local me notifica de manera periódica que continúan interceptando cartas con poemas románticos y reclamos pasionales que ella intenta enviarme desde su centro de terapia. Las autoridades archivan cada documento sin que llegue jamás a mis manos, cumpliendo estrictamente con el protocolo de la orden de alejamiento. Julia continúa encerrada en su propia narrativa donde cree que algún día responderé a sus evaluaciones de amor. Sin embargo, para mí, esa etapa quedó sepultada para siempre tras el cristal de la patrulla. La vida a veces nos coloca frente a personas que necesitan convertir la convivencia en un campo de batalla para sentir que existen. Lo importante en esos casos es no prestarse a ser el soldado de su guerra ni el actor de su melodrama casero. Mantenerse al margen y permitir que las leyes de la lógica y la causa y efecto hagan su trabajo es siempre la estrategia más limpia. La reina de las pruebas terminó reprobando su propio examen de la forma más aplastante y ridícula posible. Christian por su parte desapareció por completo de la ciudad y hasta donde se jamás volvió a tener contacto con ella ni con su entorno. Las amistades que ambos compartíamos entendieron finalmente por qué tomé la decisión de distanciarme de forma tan tajante y definitiva. Mi reputación quedó limpia y respaldada por actas, grabaciones y dictámenes oficiales que hablaban por sí solos. La verdad siempre sale a flote cuando se le da el tiempo y el espacio suficiente para manifestarse. Ahora miro hacia atrás y me da una mezcla de alivio y diversión contenida recordar cómo empezó todo con un recibo en el comedor y un GPS encendido. Ella pensó que estaba preparando la trampa perfecta para hacerme estallar de celos, sin sospechar que me estaba entregando en bandeja de plata mi propia libertad. A veces, el mejor movimiento en el ajedrez de la vida es simplemente no jugar el turno que el otro desesperadamente espera que juegues.